Hola hermanos, ¿cómo están? Que tengan muy buenas noches. Esperemos que se encuentren muy bien, que Dios esté obrando en sus corazones, le estén conociendo de una manera sobrenatural. Y hoy tuve que transmitir desde esta manera porque tuvimos un problema técnico en los equipos de allá del grupo. Y bueno, pues la idea es que podamos seguir edificándonos a través de la escritura por este medio. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo 119 y vamos a hablar de algunas cosas interesantes aquí en la tercera parte, que es Gimel. Y bueno, pero antes vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias esta noche, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Señor, parece muchas veces que las cosas son muy fortuitas o muy así, pero la verdad es que tú estás atrás de todas las cosas, Señor. Tú eres Dios y te damos gracias. Y también, Señor, que te damos gracias porque nos has dado de tu vida para participar de ella. Nos has llamado a ser tuyos, Señor, de tal manera que podamos colaborar contigo en el obrar, Señor, tuyo sobre la tierra y para todo el universo. Ayúdanos esta noche, Señor, para que tu palabra pueda producir el fruto, Señor, por la cual la envías. No son nuestras capacidades, Señor. Señor, no son nuestras ideas, Señor. Es tu palabra y es tu espíritu en nosotros. Te pedimos que cada persona que escuche esto, tu palabra corra, Señor, y edifique y construya la vida, Señor. En medio de nosotros, sé en medio de nosotros hoy, Señor. Sé propicio a nosotros, Señor, y sé en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, bueno, pues vamos a hablar acerca de Gimel en esta ocasión. Y quiero comenzar leyéndolo, Salmo 119, 17 al 24. Es la tercera porción de las divisiones que tiene el Salmo 119. Recuerden que el Salmo 119 está dividido por las letras del alfabeto hebreo, desde la primera hasta la última, y cada porción tiene 8 versos, y estos 8 versos comienzan con la palabra que corresponde a cada una letra del alfabeto. Entonces, hoy vamos a ver Gimel. Y voy a leerlo, Salmo 119, 17, 24, y comenzamos. Dice, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Dice, peregrino soy en la tierra. Dice, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Bueno, mientras hemos estado hablando de las diferentes porciones del Salmo 119, hemos visto que la palabra que David está enseñando o está escribiendo tiene que ver con un evento particular en la historia y en el momento. Y yo me doy cuenta de que la Biblia está relacionada con nuestra vida también. Nosotros nos relacionamos con el propósito de Dios y Dios nos ha permitido tener ciertas circunstancias en nuestro ser para que podamos conocer esta palabra de una manera práctica. No hay manera de que podamos conocer las profundidades de la palabra de Dios si no es por medio de la experiencia. Esto me parece muy interesante. Aquello que vivimos es aquello que la palabra de Dios nos revela y nos enseña alguna parte del carácter divino
alguna parte de sus metas, sus objetivos, aquello que lo hace feliz, aquello que lo enoja, por medio de nuestro andar cotidiano. Y creo que esta es una de las ideas que más debemos de abrazar del Salmo 119 y de la Biblia en general. Que nuestro vivir cotidiano nos enseña algo del Señor y para lo que tenemos que estar dispuestos para recibirlo. Bueno, esto es el caso de lo que vamos a hablar el día de hoy, tiene que ver con esto, ¿no? Una cosa que me llamó la atención que quisiera comentar es que aquí hay varias palabras de las que ya hemos hablado en la parte de las definiciones que hemos tenido. Por ejemplo, encontramos la palabra dabar, ¿no?, en el versículo 17. Encontramos la palabra Torah en el 18, cuando habla de las maravillas de tu ley. Habla de la palabra mishpat, los juicios, ¿no?, que están un poquito más adelante. Y de edah, los testimonios. Solamente faltarían dos, una que es mitzvah y otra chok, que los vamos a ver en las próximas oportunidades. Y ¿por qué me llama la atención esto? Porque precisamente cuando leemos estos textos ya no los podemos leer solamente como que, pues sí, la ley, sí, la palabra, sí, los testimonios, sí, los juicios, no. Porque hemos tomado un tiempo para poder ver qué significan esas palabras y cuál es el sentido que David está utilizando en este lugar. Recuerden que casi todas estas palabras, por lo menos más de 20 veces, se mencionan en todo el Salmo 119. Bueno, en estos versos, en estos 8 versos de Gimel, podemos encontrar a David orando a Dios. Y si podemos ver todo el contexto, esto es una oración de David para con Dios. Él está teniendo un clamor, él está teniendo un ruego, él se está acercando a Dios para ciertos asuntos que tienen que ver con su vida cotidiana. Y esta es la primera cosa que me encanta, ¿no? Que la palabra de Dios sirve para acercarnos a Dios. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas, por ejemplo, del Señor Jesucristo, ¿no? Hace algunas semanas, Arturo había estado hablando acerca de Juan, del Evangelio de Juan, y cómo había estado descubriendo algunas de las virtudes del Señor Jesucristo. Y para mí fue muy edificante escuchar ese estudio que le dio, esa plática que tuvimos, porque precisamente es el lenguaje que tenemos que utilizar. Podríamos decir, Señor, tú eres muy buena onda, ¿no? Y podríamos pensar, pues sí, es que Dios sí es buena onda, ¿no? Pero quizás, o no quizás, no somos, no estamos hablando por completo la verdad. Porque la Biblia nos describe a Dios con palabras específicas. Por ejemplo, Dios es justo. Aleluya por eso. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Qué palabras tan diferentes a decir que Dios es buena onda, ¿no? Y yo creo que precisamente el acercarnos a Dios tiene que estar basado en su palabra, que nos descubre su carácter, su pensamiento, su propósito, ¿no? De tal manera que podemos ser acertados en lo que decimos. Así que David está orando a Dios en medio de todo esto. Hay 2 condiciones aquí que pueden ser hasta 3 condiciones que vemos en este salmo que lo orillan a orar a Dios de esta manera. Favorece a tu siervo, comienza este salmo. En el 18 dice, abre mis ojos, ¿no? Y luego refiriéndose o hablando con Dios dice, tú reprendes a los soberbios. Y luego dice, quita de mí el oprobio, ¿no?
Luego, luego habla con él otra vez. Dice, tu siervo, medito en tus siervos, en tus estatutos, también tus testimonios son mi deleite. O sea, hay una interrelación entre Dios y David en medio de este salmo. Y es muy interesante que lo podamos ver, porque entonces, como hemos visto que el Salmo 119 habla de la palabra de Dios, la palabra de Dios sirve para establecer una comunicación abierta y sincera con Dios mismo. Bueno, ¿cuáles son las características de esta oración? ¿Para qué ora? Bueno, porque en el versículo 19 nos dice que David se reconocía a sí mismo como un peregrino en la tierra. Entonces, es interesante ver que un peregrino necesita instrucciones. Una persona, vamos a suponer esto, que tú me invites a tu casa. Y estando en tu casa, yo diga, oye, ¿dónde está el jabón para manos? O que alguien pregunte, ¿dónde está el jabón para manos? Y yo diga, está debajo de las escaleras en el segundo gabinete. Estaría raro, ¿no? Estaría raro porque yo no tengo por qué saber eso, si no es mi casa. ¿Me explico? Y un peregrino no está familiarizado con el lugar en donde se encuentra, sino que este peregrino está de paso, es momentáneo. Y David reconoce que necesita de Dios porque es un peregrino sobre la tierra, pero también porque hay unos príncipes que se sientan y hablan contra él, unos soberbios que los llenan de oprobio y de desprecio. Así que vemos a David en estas dos condiciones. Y por esa razón está haciendo esta oración. Está pidiendo la ayuda de Dios, está reconociendo muchos de estos asuntos y los está tratando delante de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque la palabra de Dios nos ayuda a tratar los asuntos de la vida delante de Dios. Está interesante eso. Toda la Biblia que nosotros estudiamos, que nosotros leemos, que nos es expuesta, incluso esta conferencia que tú estás oyendo ahorita, está basada en el contexto de la temporalidad y del espacio en el que vivimos. Podríamos decir que la palabra de Dios está escrita para un momento específico de la vida. Y es increíble que yo de pronto recuerdo momentos de mi adolescencia, momentos de mi juventud, en donde yo le preguntaba cosas a Dios y Él trataba conmigo en ciertos temas, en ciertos asuntos que eran de ese momento, y el Señor me guiaba. Han pasado muchos años desde que yo era un adolescente, no muchos, pero sí algunos, y ahora esas mismas palabras toman un contexto diferente, un aprendizaje diferente, un sentido distinto, que también construyen y que edifican mi vida. Así que encontramos esta especie de situación que se repite en la palabra de Dios. Es basado en el contexto de nuestra temporalidad y del espacio en el que vivimos, toman un sentido de parte de Dios para nosotros. ¿Cuántas veces no hemos leído un mismo texto y todas las veces ha tomado una enseñanza diferente, ¿no? Algunas veces la misma, pero muchas otras también un contexto distinto que nos ayuda a vivir. Y me doy cuenta que todas las cosas operan para llevar a cabo este entendimiento. Por ejemplo, lo más cotidiano se convierte en aquello donde encontramos la verdad de Dios. Aquellas cosas normales o que vivimos todos los días, allí encontramos verdades, ¿no? A veces nos encontramos en dificultades, ¿no? ¿Quién pidió que existiera este asunto de la pandemia? ¿Quién de ustedes imaginó siquiera que estuviéramos en esta situación? Pues nadie, pero nos tocó vivirlo.
Nos tocó entrar en esta realidad. Y esto cotidiano nos ha permitido conocer al Señor Jesucristo de una manera diferente. Nos ha permitido que la palabra de Dios nos ubique nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que somos, para que colaboren con el propósito divino. Estoy muy sorprendido y también muy contento por ver que muchos cristianos, sometidos bajo la pérdida que ha causado esto, han encontrado en el Señor, en la Escritura y en el Señor, algo que nunca habían visto y que los ha fortalecido de tal manera que los ha llevado a entender a Dios de una manera diferente. Entonces, aquello cotidiano que vivimos, aquellas cosas que a veces hasta nosotros mismos hemos provocado, también me he dado cuenta, el Señor las transforma para que podamos entender algo en las Escrituras. Pero fíjense que esta es la razón por la que David está hablando así. Él está diciendo: Señor, dame de tu favor, dame de tu favor para que pueda vivir y guardar tu palabra. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Nuestros pensamientos y nuestras acciones tienen que estar influenciadas por la palabra de Dios de acuerdo al momento que estamos viviendo. Piensa por un momento. Un soltero no vive igual que un casado. Un casado o un recién casado no vive igual que uno que tiene un hijo. Uno que tiene un hijo no vive igual a uno que tiene hijos adolescentes o jóvenes o que ya se fueron de la casa. Todos esos elementos son situaciones diferentes de nuestra vida cotidiana que abonan para que el Señor se descubra de una manera diferente. Necesitamos el favor de Dios para poder llevar a cabo cada una de estas cosas. Necesitamos el favor de Dios para poder ser solteros. Necesitamos el favor de Dios para casarnos. Necesitamos el favor de Dios para tener hijos, para tener un empleo, para perderlo. Necesitamos el favor de Dios para poder enfrentar una enfermedad o la pérdida de un ser querido. Necesitamos el favor de Dios para enfrentar este asunto a nivel mundial o puede ser a nivel local. Hay muchas cosas que vamos a enfrentar en la vida para las cuales necesitamos el favor de Dios. Y David está orando así: Señor, favorece a tu siervo. Hay un clamor de parte de David en esto. Hay en humildad. David está colocándose para pedir que el Señor le ayude en medio de esta situación, y la respuesta es la palabra de Dios. Ahora vamos para allá. La justicia de Dios muchas veces casi nunca, es como nosotros lo imaginamos, ¿no? El obrar de Dios sobre la tierra muchas veces conlleva una serie de elementos que nos sorprenden, ¿no? Ese texto que dice en Corintios, dice: las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, ni siquiera hemos imaginado, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y casi siempre las relacionamos con cosas sobrenaturales, como con milagros y con cosas así. Pero nunca te has puesto a pensar que el Señor nos ha puesto en situaciones que nunca imaginamos estar, que hemos tenido que hablar con personas que nunca imaginamos hablar, o dificultades en las que hemos tenido que enfrentar que nunca imaginamos. Bueno, todas esas son las que el Señor tiene preparados para los que le aman. Claro que sí, porque el Señor se descubre a sí mismo en medio de esos lugares. Por eso necesitamos el favor de Dios. Por eso necesitamos identificarnos con el clamor que David está haciendo: Señor, favorece a tu siervo. Entonces, la palabra de Dios nos lleva siempre a la presencia de Dios. Siempre. La Biblia y la palabra de Dios no tiene como propósito darnos solamente conocimiento, sino más bien experiencia. No se trata de aprender doctrinas
sino se trata de experimentar a Dios en medio de esas situaciones. Y ese es exactamente el asunto. La palabra siempre nos va a llevar a la presencia de Dios, de cosas que sabemos y de cosas que no sabemos. Y Él nos va a llevar a cabo en esto. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el verso 1 del Salmo 119? Hablamos de que el Señor buscaba que nosotros fuéramos bienaventurados. Es el deseo de Dios que seamos bienaventurados. Ese es el deseo de Dios. Que seamos prósperos, que estemos satisfechos. Sí, es verdad. Y para eso necesitamos el favor de Dios. Y David lo sabía. Y por eso está orando de esta manera. Favorece a tu siervo, Señor. Dame de tu favor. Quiero leerles Hebreos 4, 14 al 16, porque esto nos va a dar una luz muy interesante acerca de esta manera en la que David está entrando en la presencia de Dios. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, dice, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Bendito sea su nombre. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Qué palabras tan tremendas. Un sacerdote que comprende nuestras necesidades. Observa muy bien, David está hablando aquí de pedir el favor de Dios, pero tú y yo ahora tenemos por medio de este Cristo maravilloso que comprende nuestras debilidades, acceso al mismo trono al cual se está refiriendo David en Gimel, en el Salmo 119. Dice, acérquense con confianza. La palabra de Dios tiene que llevarnos a acercarnos a Dios con confianza. Pienso que a veces perdemos de vista esto. Pensamos que Dios está enojado con nosotros y no nos va a hacer caso. Pero Hebreos nos dice, acérquense al trono de la gracia. Acérquense con confianza. Hablen a Dios para que puedan recibir misericordia y encuentren el favor o la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Cuando una persona cae en un pecado, la primera situación que viene es alejarse de todo. Alejarse de Dios, alejarse de la iglesia, alejarse de la palabra de Dios, ¿no? Y nos sentimos tan reprobados, nos sentimos tan mal que no queremos que nada de esas cosas. Y bueno, espero que pueda explicar esto. Y Satanás contribuye a esto para decirnos, sí, tienes razón, ahí nadie te va a hacer caso. Ahí. Y lo que a veces menos hacemos es buscar al Señor, cuando no conocemos esto. Porque cuando entendemos que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, para hallar, para encontrar misericordia, para recibir misericordia y encontrarnos con la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Entonces, cuando sabemos eso, o cuando no lo sabemos, nos acercamos o no nos acercamos a Dios. Qué interesante. Cuando hemos pecado es cuando más necesitamos de Dios y cuando más confianza debemos de tener para venir delante de Él. Cristo, el Señor Jesucristo fue entrenado, fue sometido como Hijo de Dios a las mismas debilidades nuestras y las enfrentó todas, pero Él tiene una gran diferencia, que Él nunca pecó. Es decir, que Él venció todas esas cosas. Y ahora tú y yo podemos entrar confiadamente a ese lugar. Mi hermano, si tú tienes un asunto de pecado no resuelto con el Señor, te voy a recomendar una cosa. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque ahí vas a encontrar misericordia y la gracia que te va a ayudar en el momento oportuno.
Claro que sí. Necesitamos acercarnos a Dios de esta manera. ¿Y qué hay de cuando vivimos las situaciones difíciles? ¿Y qué hay de todo este momento de pérdida en el que estamos viviendo? ¿Qué hay? Debemos aprender que la palabra de Dios tiene una respuesta para todo esto. Sí, hermanos, el Señor tiene una respuesta para esto que estamos viviendo. ¿Tienes alguna escasez en alguna cosa? ¿Tienes algún temor de todo esto que estamos viviendo? Mi amado, acercándonos al trono de la gracia, vamos a recibir la ayuda que necesitamos. ¡Qué glorioso es Dios! Tenemos algo increíble con todo esto. Tenemos la ayuda necesaria. Y David conocía esto. Y él se acercó a él y le dijo, Señor, favoréceme. Dame de tu favor. Fíjense, ¿quién es el que pide, quién es el que pide un favor? ¿Saben quién es el que pide un favor? El que no tiene. El que no tiene aquello. ¿Y a quién se le pide un favor? Aquel que lo tiene todo. Cuando David está diciendo, favoréceme, Señor, está diciendo, tú, Señor, que eres pleno, que eres completo, que eres perfecto, que tienes todas las cosas, súpleme mi necesidad, porque yo no la tengo. Y este salmo, esta porción de este salmo nos está llevando a saber que las escrituras, mis hermanos, nos van a suplir aquello que necesitamos para el momento correcto, como lo acabamos de leer en Hebreos 4, 14 al 16. Necesitamos acercarnos al lugar donde el favor de Dios está para con nosotros. Okay. Quiero que vayamos tomando muy en cuenta algunos detalles de esto, porque no solamente es decir, Señor, préstame una lana, ¿no? Como le decimos, hazme este favor para prestarme este dinero. No. Él tiene una manera de actuar y de suministrar esta gracia que te ayuda en un tiempo más necesitado y que te provee este favor que necesitas para caminar en esta vida. Vamos a avanzar en esto. Bueno, hay dos cosas que David reconoce al pedir este favor de Dios. Él dice, favorece a tu siervo, dice, para que viva y guarde tu palabra. ¿Para qué necesitaba David el favor de Dios? Es interesante esto. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros podemos pensar de esta manera. Señor, es que yo necesito dinero para comprarme ese coche que tanto deseo. O para hacer ese viaje de ensueño, ¿no? No sé. Un viaje, yo creo que a la esquina, porque no puedes ir a ningún otro lado, ¿no? Pero, ¿para qué está él pidiendo este favor David para con Dios? ¿Para qué lo pide? Para dos cosas. Para vivir y para guardar su palabra. Entonces vamos a hablar un poquito de esta palabra guardar. Para poder vivir. Ok. ¿Por qué necesitamos entender el concepto correcto de vivir? Porque solamente hay una vida. El Señor Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Aquí, así que, de acuerdo a esas palabras, solamente hay una vida que podemos vivir. No podemos vivir 2 vidas. No podemos vivir 1000 vidas. Sino solamente hay una manera de vivir. Y a veces pensamos que para vivir necesitamos ser satisfechos en todas nuestras cosas. Por supuesto que el Señor desea que estemos satisfechos, pero basados en esta vida. ¿Cuál es esta vida de la que está hablando David? ¿Por qué le pide a Dios, Señor, para que yo pueda vivir? Quiero que pienses por un momento, cuando nosotros estamos alejados de Dios, o incluso cuando teníamos nuestra vida pasada. Nosotros pretendíamos vivir. Incluso hoy mucha gente puede decir, es que estoy disfrutando la vida, ¿no? En excesos, en una vida de pecado, de disolución, de depravación, ¿no? Pueden decir, es que estoy viviendo la vida. Pero la realidad es que no vivimos la vida ahí,
sino que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos en la más oscura, más densa oscuridad. Dice Proverbios que el que anda en oscuridad, dice, ni siquiera sabe con qué tropieza. Qué interesante. Pero la vida nos habla de plenitud, justamente. Nos habla de gozo, de alegría, nos habla de renuevo, de frescura, nos habla de la vida. Y qué interesante que David está hablando que necesita el favor de Dios para poder vivir. Yo quiero preguntarte, mi hermano, si durante todo este tiempo de muchas pérdidas, porque hemos perdido muchas cosas, tienes vida. O dices, no vale la pena vivir. Porque David estaba pidiéndole, Señor, dame de tu favor para que yo pueda vivir y para que pueda guardar tu palabra. Vamos a avanzar. Quiero leerles Romanos 14, 7 al 9. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y Pablo aquí en Romanos nos está descubriendo un asunto, el asunto de la vida. ¿Para quién vivimos? ¿Cuál es el motivo de nuestra vida? Y dice que si vivimos para nosotros, si no vivimos ya más para nosotros, no nos conducimos para nosotros. Pablo decía en Gálatas, y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros hemos muerto juntamente con Cristo para vivir una vida que nosotros no podríamos tener por nosotros mismos. El Señor nos los transformó de las tinieblas a su luz admirable para que pudiéramos disfrutar de una vida. Una vida que no vive para sí mismo, sino una vida que se vive para el Señor. Una vida que vivimos para Dios, donde nuestra vida física o nuestra muerte física son para el Señor. Dice así que si vivimos, porque si vivimos, pues para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y David nos está hablando de una vida, Señor, para que yo pueda vivir la vida a la que tú me has llamado. La vida eterna, la vida del Señor Jesucristo en nosotros por medio de su Espíritu. Para no vivir ya nosotros, dice ese texto, para no vivir más ya el tiempo pasado, como vivían en el tiempo pasado. Ya no viviendo en las cosas viejas, ya no viviendo para el pecado, sino viviendo ahora para el Señor, en la plenitud de la vida, en la realidad de la vida. Señor, danos tu favor para poder vivir la vida, para estar en plenitud, para ser satisfechos, para ser bienaventurados. Porque ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esto significa que aún nuestra muerte es parte de la vida de Dios. Escucha lo que acabo de decir. Aún nuestra muerte física es la vida del Señor, porque el Señor es la resurrección y la vida. Dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea su nombre. No estamos sin esperanza como muertos. No vivimos una vida llena de pesares y de quejas y de congojas. Aunque la vida es muy difícil, realmente estamos viviendo la vida. Porque la vida es Cristo. Y esta vida está en nosotros. Fíjense qué interesante. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de esto. Su vida no contó para este mundo. Cuando lo iban a arrestar, dijo, levántense, ahí viene el príncipe de este mundo. Dice, y él no tiene nada de mí. Ah, qué glorioso es eso. El Señor Jesucristo vivió la vida del Padre. Él vivió esta vida. Él recibió el favor y la misericordia y la gracia de Dios para poder vivir la vida del Padre. Él la recibió. Y hiciera lo que Él hiciera, estuviera donde Él estuviera, Él vivía para el Padre. ¿Y sabes qué?
y su muerte fue para el Padre. Gloria a Dios por eso. Porque Él fue el sacrificio perfecto que el Padre aceptó y recibió con toda alegría. Sí, porque su vida y su muerte fueron para el Padre. Él es el mejor ejemplo de esta vida a la que David estaba clamando: Señor, dame de tu favor para que pueda vivir. Piensa por un momento cómo estás viviendo. ¿Estás viviendo en la vida de Dios o estás en la muerte de este mundo? El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Padre, dice, permanece para siempre. Una vida eterna, una vida que no tiene fin. Su andar en esta tierra del Señor Jesús fue el obrar del Padre. Las palabras de Jesucristo eran las palabras del Padre. Él es el cumplimiento de Romanos 14, 7 al 9. Porque Él vivía para el Padre. Y si vivía o moría, era para Él. Qué glorioso es esto. Necesitamos el favor de Dios, mis hermanos, para poder vivir. Yo a veces me pongo a pensar mucho en esto. Algunos han perdido familiares por causa de esta enfermedad. Algunos han perdido sus empleos por causa de esta enfermedad y por todo esto que se está haciendo a nivel mundial. Hemos sufrido pérdida, pero ¿por eso dejaremos de vivir? Jesucristo se enfrentó contra la contradicción de pecadores. No solamente sus discípulos lo abandonaron, sino que los principales religiosos, su mismo pueblo, no lo recibió. No entendieron ni comprendieron ninguna de estas cosas. Pero Él era el hombre más lleno de la vida de Dios sobre la tierra, porque Él era la vida. Yo me pregunto si nosotros deberíamos estar muertos o vivos ahora. Porque según esto que estamos leyendo, David oraba: Señor, favoréceme para que yo pueda vivir. Mis hermanos, la palabra de Dios es para que vivamos. El hablar de Dios es para que vivamos. Es para que esos ríos de agua viva salten en nosotros para vida eterna. Qué diferentes palabras. No muerte, no desesperanza, sino vida eterna, saltando en nosotros como una fuente, trayéndonos a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo vida. Dice, sí, este mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, dice, vivificará sus cuerpos mortales, bendito sea su nombre. Él es la vida, mis hermanos, y necesitamos su favor para vivir, no para vivir nuestra vida, para vivir la vida de Dios como Jesucristo lo hizo. Filipenses 2 nos cuenta que Jesucristo, siendo Dios o igual a Dios, no fue algo a lo que se aferrara, sino que se despojó, tomando forma de siervo. Y en esa condición se humilló para ser siervo de todos y para morir como un ladrón, como un criminal, para morir como un criminal en la cruz. Él no recibió en esta vida ninguna de las cosas que podríamos pretender que le darían esa vida. ¿Por qué? ¿Pero por qué Él era la vida? ¿Por qué tenía esa vida? Porque tenía el Espíritu de Dios dentro de sí. La pérdida que sufrió el Señor Jesucristo para este mundo podría ser algo como lo que los discípulos dijeron, como de la mujer que derramó su perfume. ¡Qué desperdicio se ha hecho! Pero delante de los ojos de Dios fue precioso. La pérdida de muchas de las cosas que tengamos sobre la tierra, en realidad son la ganancia del reino de los cielos. Estaba yo pensando este asunto. A veces no percibimos las cosas basadas en el reino de los cielos, sino solo en nuestra temporalidad. Y entonces perdemos ciertos elementos y sufrimos por ellos. Decimos, ay, ¿cómo perdí tal cosa? ¿Cómo es que perdí esto? Y nos sentimos tristes, nos deprimimos, nos agobiamos por esta situación, ¿no? E incluso puedo hablar de cosas
tan importantes como la pérdida de un ser querido. Esa es la verdad. Pero a veces no alcanzamos a ver la dimensión de lo eterno. No percibimos que el que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Ya no lo volveremos a ver aquí, lo vamos a extrañar, sí, es verdad. Sí, vamos a tener este dolor y necesitaremos un consuelo, sí, es verdad. Pero tenemos que verlo desde la óptica del reino celestial. Aunque perdemos, en realidad estamos ganando, porque tenemos una visión de todas estas cosas celestiales. Les decía acerca de esta idea, cómo es que el Señor dijo en los evangelios, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿se acuerdan? Él no dijo, ve al oftalmólogo para que te lo arreglen, o usa unos pupilentes de otro color para que se vean más bonitos. No, él dijo, sácatelo, échatelo fuera. Dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, dice, córtala. ¿Cómo? Pues si es la mano de mayor fuerza, es la que me da el trabajo, es la que me da el sustento. Dice, no, córtala. Dice, porque es mejor entrar manco y tuerto al reino de los cielos que con tus ojos y con tus manos ser echados al lago de fuego o al infierno. Qué interesante está eso. Incluso hay cosas que tenemos que perder en esta vida y que esta vida o que esta verdadera vida nos va a hacer perder ciertos elementos por causa del reino de los cielos. Hebreos 11 nos habla de estos cristianos que perdieron. ¿Y qué perdieron? Perdieron todo. Perdieron el lugar donde vivían, perdieron a sus familiares, estaban errantes, estaban siendo perseguidos. Pero ellos tenían puestos delante de ellos la verdadera vida. Ellos vieron la vida. Otra vez, Señor, fortalece a tu siervo, Señor, para que viva. Para que no esté gastando mi tiempo, mis recursos, lo que soy, en aquello que no edifica. ¿En qué estamos pensando en este momento crucial, definitorio para muchos? ¿En qué estamos pensando? ¿En tener posesiones, en nuevas cosas? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué es lo que queremos? ¿Que regresen las cosas como estaban? ¿O estamos pensando en el reino de los cielos? Yo no sé si has pensado en que la venida de Cristo es inminente. Es inminente, es inminente. Su venida está pronta, mis hermanos, y necesitamos estar preparados. No gastando nuestros recursos en tonterías, sino gastando nuestros recursos en aquello que vale la pena. No sé si se acuerdan de la película no me acuerdo si era la lista de Schindler o la del pianista, una de esas dos. No, la lista de Schindler, ya me acordé. Y este hombre que compraba a judíos y todo su dinero lo gastó en rescatar a judíos y que decía, y podemos vender esto y podemos rescatar a más y estos... Y todo lo que tenía lo gastaba para poder salvar a más de ellos. Yo a veces me pongo a pensar en esto y digo, que no vaya a pasar ese día que nos arrepintamos de decir, yo tenía esos recursos, y yo tuve el tiempo, y yo tuve el dinero, y yo tenía las posibilidades para lograr esto, para anunciar esto, y no lo hice por negligente. A veces necesitamos aprender a vivir perdiendo muchas cosas para poder ganar el reino de los cielos. Fíjense cómo dice aquí. Respondió Jesús, respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, que me buscan, dice, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajen con la visión de lo eterno en todo lo que tienen. Qué tremendo está esto, porque estamos hablando acerca de esto, de que el Señor nos dé su favor para poder vivir verdaderamente. Bueno, del Señor Jesucristo se dijo esto. Respondiendo entonces Jesús y le dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo del
el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Qué hermoso está esto. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tenemos vida cuando hacemos lo que la vida eterna hace. Lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han dispuesto para hacer, es aquello que tenemos que estar. Y a veces esto incluye la pérdida de muchas cosas en nosotros. Ok, esta petición de David continúa acerca de esto. Señor, dame de tu favor para que pueda vivir. Pero no solamente viva, sino que también pueda guardar tu palabra. Olvidé mencionar esta parte. La palabra guardar que se menciona aquí es una palabra que se utiliza para una obligación de un pacto. Es el dabar de Dios. Necesito, Señor, tu favor para poder vivir de la manera correcta y para estar obligado a llevar a cabo aquello que ya te propusiste hacer sobre la tierra. Acabamos de leer Juan 5:19. Estamos obligados a hacer la obra de Dios, mis hermanos, por medio de esta palabra que Dios nos ha hablado. Necesitamos la palabra de Dios en nosotros. Amén. Bueno, el versículo 18 continúa diciendo, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Vamos a hablar un momento de esto. Casi siempre leemos estas palabras de abrir los ojos en el contexto de entender aquellas cosas en las que estamos mal. Casi siempre, como David mismo oraba, Señor, de los pecados ocultos, Señor, ayúdame, de aquellos que me son ocultos, ayúdame a entenderlos, ¿no? De mis errores, de mis fallas, ¿no? Sí, es correcto. Es correcta esa apreciación. Es correcto ver que tenemos que ver la viga que está en nuestros ojos y no la astilla del hermano que está ahí. Es verdad, tenemos que tener una visión amplia de esas cosas, es verdad. Pero aquí David está hablando de algo. Abre mis ojos. ¿Para qué? ¿Para qué quiere David que le abran los ojos? Dice, para ver las maravillas de tu ley. Qué interesante. Vamos a leer un texto en Efesios que nos va a dar un poquito más de luz en esto. Es un texto que conocemos mucho, que oramos mucho con él y que lo sabemos. Efesios 1, 15 al 23, una oración apostólica. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense bien, Dios está haciendo una obra en nosotros y Él tiene que darnos a entender esta sabiduría y esta revelación. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Voy a seguir leyendo. Alumbrando los ojos de su entendimiento. Qué tremenda palabra. Haciendo que los ojos se abran. Haciendo que ¿saben cuál es la función del ojo? Recibir luz. Cuando un ojo no recibe luz, está ciego, porque no tiene la capacidad de discernir la luz. Es la luz lo que permite al ojo ver. Cuando no hay luz, el ojo no puede ver. Y cuando hay luz y no ve, es porque está ciego. ¿Sí se dan cuenta? Qué interesante contexto. Así que el Señor tiene que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Observen, nuestro entendimiento capta la luz y atraviesa por medio de unos ojos espirituales, de un entendimiento. Captan la luz de Dios y entran por medio de nuestro espíritu, entran y esa luz se produce en una imagen en la parte de atrás del ojo, en el caso natural, pero en el caso de nuestro espíritu nos da entendimiento de lo que no habíamos visto. Para que alumbre los ojos de su entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos la luz que alumbre cuando tenemos un ojo sano y entra en nosotros? ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza. Y son tres cosas que vamos a ver ahorita muy rápidamente.
La ignorancia, mis hermanos, es la peor cosa que puede pasarle al ser humano. El vivir en la oscuridad es la peor cosa que las personas pueden tener. Y se necesita la luz de Dios para poder entender. Ahora, quiero que vean qué cosas, porque en el contexto de Efesios 1, no nos está hablando de nuestros errores. Vamos a leer, a seguir leyendo. Dice, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que ha sido llamado? Qué maravilloso es eso. Una esperanza gloriosa, una esperanza maravillosa. Abre nuestros ojos, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para ver tu luz, Señor. Que sepamos cuál es la esperanza que nos has llamado. Esa misma esperanza de los hermanos de Hebreos 11, Señor. ¿Cuál es esa esperanza? Quiero ver esa esperanza. Quiero esperar esa esperanza. Quiero tenerla delante de mis ojos y correr hacia ella. Porque cuando yo la vea, vale la pena gastar todo lo que soy y todo lo que tengo para poder alcanzar esa meta. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Y dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles son las riquezas? Mis hermanos, a veces tenemos tantas cosas del Señor delante de nosotros y nos perdemos de ellas porque no tenemos ojos para verlas. El Señor quiere abrir nuestros ojos para que veamos lo maravilloso que es Él, para que esta palabra está relacionada con nuestra alma, para que nuestra alma esté gozosa con Él, para que estemos plenos en Él. Señor, necesito tu favor para que esté vivo, para que guarde tu palabra y abre mis ojos para ver lo maravilloso que eres tú, de todo lo que has hecho. Incluso de esta pérdida que he sufrido, Señor, pero que ha abundado para traer gloria tuya dentro de mí, para que tú te formes en mí, para mostrarme un aspecto que nunca había visto delante de ti. Abre nuestros ojos, Señor, para conocer las riquezas, todas las riquezas. Jesús les dijo, lo acabamos de leer, no trabajen por el alimento que perece, sino el que a vida eterna permanece. Las riquezas de ese lugar son las por las que vale la pena trabajar y vivir, incluso morir. Y el versículo 19 dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Quiero tomar un momento para describir esto, porque el versículo 20 en adelante lo describe. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Fíjense, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis amados hermanos, por eso el Señor Jesucristo dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. ¿Por qué? Porque tenemos la supereminente grandeza de su poder en nosotros. Está a nuestra disposición. Y entonces David decía, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, para ver que tú ya venciste a Satanás en la cruz, los escribiste públicamente, triunfaste sobre ellos, anulaste las actas de decretos que nos eran contrarios, los destruiste, los avergonzaste ahí, los clavaste en la cruz, les preparaste un destino eterno en ese lugar. Satanás está vencido, mis hermanos. Por más alarde que quiera hacer, por más poder que nos pueda mostrar, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos es la que le dio la victoria a Cristo sobre todas las cosas, la que lo resucitó y lo que lo sentó como Señor y la que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Que Dios nos abra los ojos para ver las maravillas de su ley. Los hechos consumados de Dios que no pueden ser modificados. Necesitamos tener ojos para gozarnos en el Señor. Disfrutar de las riquezas y de la herencia que Él nos ha dado. Los hermanos del camino de Emaús, a veces pienso que este tiempo se asemeja mucho a eso.
ay, es que esto, ay, es que esto, ay, ya perdimos esto, ay, esto, y ay, y sufrimos y estamos deprimidos y nos queremos ir y ya no queremos más y entonces nos vamos hacia Emaús perdidos porque ya no hay esperanza, qué barbaridad. Dice, pero en ese lugar el Señor trajo luz y abrió sus ojos. ¿Para qué? Para conocer las maravillas de su ley. No los convenció de pecado, les hizo ver que Cristo había resucitado. Necesitamos la luz de Cristo para ver que Él ha resucitado y Él ha vencido. Las maravillas, lo sorprendente de su ley, fíjense bien, la palabra que rige el universo, la comprensión de la soberanía y del poder de Dios. Esas son las cosas que Pablo oraba para que fueran abiertos nuestros ojos de nuestro entendimiento en ese sentido. ¿Por qué está pidiendo David esto? Ya estamos terminando. ¿Por qué está pidiendo David esto? Hay dos cosas, hay dos razones. La primera de ellas, porque él en el versículo 19 dice, porque soy un peregrino en la tierra. Y dice, no escondas de mí tus mandamientos. David se reconocía a sí mismo como una persona aparte de todo el mundo y su andar. David se daba cuenta de que había una temporalidad en la que él estaba transcurriendo y que después vendría algo más eterno o algo eterno. Y él se da cuenta de que necesita esto. Necesita estar vivo, necesita guardar la palabra, el dabar de Dios, necesita que sus ojos sean abiertos para contemplar y ver las maravillas de su ley, porque él es un peregrino. David conocía también en el versículo 20, dice, quebrantada está mi alma, dice, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. ¿Sabes de qué está hablando estos dos versículos? Está hablando de la lucha interna que había por causa de la verdad de Dios, pero también por la condición de pecado que todavía reinaba en sus miembros. El conflicto que vemos que Pablo describe en Romanos 6, 7 y 8. Y podemos observar que David sabía esto, dijo, Señor, mi alma está quebrantada, deseando que tus mandamientos, que tus ordenanzas estén en mí, deseando cumplir aquello que va a traer verdadera felicidad, prosperidad, vida, así yo lo voy a definir. Y este peregrinaje también me hace enfrentarme a ciertos enemigos. Voy a leerles aquí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué interesante es esto. El Señor nos llamó para ser su pueblo y nos llamó del lugar del mundo para convertirnos en peregrinos, otra vez cambiar nuestra manera de ver. ¿Por qué? Porque ya no estamos en tinieblos, sino estamos en la luz admirable. Versículo 10. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego que como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Qué interesante. David está en esta situación, esta lucha interior, para poder llevar a cabo el obrar de Dios sobre la tierra, desechando los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Me doy cuenta que este salmo encierra la solución completa. Necesitamos admirar las maravillas, necesitamos vivir la vida y guardar el dabar de Dios para que podamos enfrentar todo lo que está delante. Los versos 21 al 24 nos hablan de una representación del mundo fiero que está contra David.
Y por esta razón también necesita todos estos elementos. Príncipes, dice, que se levantan, que se sientan a hablar contra de él. Hombres soberbios, malditos, dice, que se desvían de los mandamientos. Sin duda alguna, que las palabras del Señor Jesucristo siguen teniendo vigencia hoy. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No importa el tipo de enemigos que estemos enfrentando. David estaba enfrentando ahora a estos, pero continuamente lo vemos en el libro de los Salmos, que está rodeado, que están buscando su mal. Cuando vemos la historia de Saúl y de David, un rey loco, Saúl, que todo el tiempo quería matarlo, y David le decía, pero ¿por qué me quieres matar si yo soy un perro? ¿No? Y esos enemigos fueron enfrentados por el Señor, por David, por medio del fortalecimiento del Espíritu de Dios. Vamos a enfrentar dificultades serias, pero no debemos desalentarnos. No debemos perder nuestra esperanza. No debemos perder nuestro premio, porque delante seguro está. Cristo viene pronto, mis hermanos, muy pronto. Y necesitamos atender con más prontitud todas las cosas que tienen que ver con esta venida del Señor y preparar su venida. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias esta noche por tu misericordia. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es esa lámpara, Señor, a nuestros pies, que alumbra nuestro camino. Es una luz, Señor, que nos revela las realidades de quién eres tú y a dónde vas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Cristo. Ayúdanos, Señor, a que nos des favor. Queremos orar como David. Señor, favorécenos para que vivamos, Señor, y guardemos tu palabra. Para vivir la vida que corresponde y para actuar de acuerdo a tu justicia sobre esta tierra. Señor, abre nuestros ojos, Señor, para que veamos las maravillas de tu ley, para ver todo aquello maravilloso que nos has dado y de lo cual podemos echar mano. Señor, porque somos peregrinos y extranjeros, porque no somos de este mundo y el mundo nos odia, Señor. Pero te pedimos tu ayuda, Señor, porque nuestra alma también está quebrantada en esta lucha. Pero tú, Señor, eres sobre todas las cosas. Señor, aún ponemos delante de ti a nuestros enemigos, los enemigos de nuestra alma, para que sean quebrantados sus dientes, Señor. Para que tú, Señor, hagas justicia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, que podamos vivir para ti el resto de nuestros días. Podamos invertir todo lo que nos has dado, porque el tiempo apremia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos, Señor, en sus casas con salud, con prosperidad. Suple sus necesidades, Señor, y que tu nombre sea levantado en ellos. En el nombre de Jesús. Señor, gracias hermanos por estar aquí conectados. Solo quisiera dar rápidamente un anuncio. El día de mañana van a haber 2 reuniones presenciales ya en el grupo y les pedimos por favor que hemos estado enviando algunos mensajes para que nos ayuden a colaborar con todo esto. Entonces, la primera reunión es a las 8:45 y la segunda reunión es a las 11:15 para que estén pendientes. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos luego.